Realmente somos quienes queremos ser. Somos el resultado de nuestras creencias, nuestra cultura, nuestra familia, nuestra educación. Pero ¿qué pasa cuando sientes que lo que has sido y lo que has creído ya no te representa? ¿Te lo has cuestionado? Pues no estás solo. Somos Katy y Manu, dos amigas que al tener su despertar espiritual se empezaron a cuestionar sus creencias. Acompáñanos en esa experiencia y descubramos otro mundo. Hola, ¿cómo están? Por fin estamos aquí. No saben por todo lo que Ay, no. hemos pasado. No, Grabación 5545. créanme que le hemos puesto todo a esto para que se materialice esta idea que tuvimos, que sí han dado cosas para que se logren, pero también se han dado cosas que... Pero aquí seguimos en la lucha. Somos Katy y Manu, creadoras de Cuestionando Mis Creencias, un podcast que nace de la nada y con todo. Y nace porque un día empezamos a cuestionarnos absolutamente todo. O sea, esta amistad se basa en preguntas y respuestas. O Sí, preguntas y no y siempre, respuestas. exacto, sí, no siempre tenemos las respuestas e incluso en muchos momentos también diferimos en las respuestas. Sí, total. Entonces, con eso también quiero aclarar que no tenemos la verdad absoluta de nada de lo que vamos a hablar. Simplemente vamos a hablar basados en nuestra experiencia, desde el amor, desde el respeto. Y hoy nos van a escuchar hablando de un tema que quizás pueda ser un poco delicado para muchas personas y Ujú. polémico. ¿Y por qué vamos a hablar de él? Porque pues es como el cuestionamiento principal que nos empezamos a hacer. Y pues es como con lo que crecimos. Vamos a contar un poco de nuestra historia. Vamos a hablar de la religión y en este capítulo también vamos a responder las dos preguntas que escuchan en nuestra introducción, que es, ¿somos quienes realmente queremos ser? ¿Y qué pasa cuando lo que hemos sido o hemos creído ya no nos representa? Ujú. Man, no sé si quieras decir algo. Eh, que yo soy Manu y que recuerden que nosotros no tenemos la verdad absoluta, simplemente vamos a hablar desde nuestra propia verdad, de nuestras propias experiencias y que si tú sientes que esta información o lo que estemos hablando resuena contigo, es perfecto, pero si no, también es perfecto. Porque aquí no hay verdades absolutas, sino que cada quien experimenta lo que quiere experimentar desde su propia verdad. Así es. Y bueno, no, nada, soy Caterine, tengo 28 años, nací en una familia muy católica, papá, mamá y una hermana mayor que yo, 9 años. Entonces fui criada con todas las costumbres católicas, de ir a la iglesia cada 8 días, de ir a misa, de que tenía que ser así. ¿Por qué? Porque así fueron creados mis papás, entonces así me estaban criando a mí y yo tenía que obedecer eso. Claro, porque Eh, así era y punto. Tampoco es que te den exacto, muchas razones al exacto, respecto. exacto. Así yo no estuviera de acuerdo. Yo creo que a todos los adolescentes nos llegó a pasar que hay, pero ¿por qué tengo que ir? Porque, un ejemplo, ¿por qué si estoy tan cómodo aquí? ¿Por qué me tengo que ir para misa? Entonces, también teníamos esas costumbres de lo de la Semana Santa, de ir a todas esas actividades, de ir a la iglesia, de ir a las procesiones, al Via Crucis, que fue como el que más, más heavy me parecía, más cansón, porque pues era como a mediodía, era un sol impresionante, tener que caminar tanto, pues yo tampoco le encontraba tanto sentido como a ese sacrificio, porque para mí era Sí, como un sacrificio. Entonces, pero igual me lo cuestionaba, pero pues igual lo hacía, bajo la claro, porque obediencia. tenías que. ¿Y qué me dices de la Exacto. confesión? Ah, y la confesión es otro tema. Yo la verdad no soy confirmada, entonces yo solamente recuerdo haberme confesado el día de la primera comunión. Y Porque no estabas de acuerdo con eso. pues no me confirmé porque no lo veía necesario. Pues y en ese momento ya como que mis papás como que, ay, bueno, ya, la ovejita negra, la rebelde, pues qué más vamos a hacer. No, Porque así pero no, era. no te confesabas porque no estabas de acuerdo con la confesión. O tenías como tu cierto cuestionamiento al respecto. Ah, amiga, no, lo que pasa es que yo nunca he podido entender
que yo me tengo que conversar con una persona, pues con un sacerdote que, pues, que me va a decir, listo, listo, hija, vaya, récese 3 Padres Nuestros, 3 Ave Marías y estás, ¿cómo se dice? Perdonada, no hay otra palabra. Bueno, Sí, el hay otra caso, palabra para ya, eso. ya. Entonces yo eso no le encuentro sentido. Pues, o sea, realmente con 3 Padres Nuestros y 3 Ave Marías, entonces ya, y con la bendición de un sacerdote, yo ya estoy perdonada. Pues Borrón y cuenta nueva. eso me lo tiene que decir es Dios, o sea, yo tengo que hablar de mis cosas es con Dios, y yo creo que Él a mí me escucha, esté aquí, esté en el lugar que yo esté. Entonces, no, realmente lo de la confesión, sí, menos que conectaba con ella. Yo entonces cuando estaba en la adolescencia me empecé pues como a cuestionar todo este tema, incluso basada en el cuestionamiento, no, decidí no confirmarme, y siempre pues tuve como esas diferencias con mis padres y mi hermana porque pues ellos sí iban mucho a la iglesia y el decir era que pues que tenía que ir a agradecerle a Dios, que ya, bueno, yo iba y ya iba, ni siquiera pues como aparte por la obediencia, porque iba obligada, también como porque, bueno, ya iba sola con una prima, entonces ya íbamos, era como a relajarnos, como a dar el voltón, comer las empanaditas, pero no porque realmente yo fuera a conectar Pero ya con era otra Dios. intención, sí. Exacto. Ya de ahí, cuando ya tenía por ahí 18 años, pues más me desconecté, dejé de ir más, iba, pues no es que no, realmente casi no iba, y mi hermana era una que me decía que, pues como que no dejara de ir, que por ejemplo ella me ponía el ejemplo de ella, decía que ella si no iba a la iglesia le iba mal en la semana, o sea, si yo hoy no voy, la semana me va a ir súper mal, y yo como así, Sí, más me lo total, ahí uno se cuestiona cuestionaba, como qué clase porque de yo Dios tienes. decía, exacto, o sea, hermana, mi Dios, el Dios en el que yo creo, porque no era que yo no creyera en Dios, yo sí creía en Dios. Y yo Mm. conectaba y yo le decía a mis papás, es que yo sí hablo con él, pero yo hablo desde aquí, o desde un parque, o desde yo, o sea, no tengo que ir a una iglesia para que él me escuche. Pues obviamente no me entendían. Y bueno, yo con mi hermana no conectaba su idea y ya de ahí, yo sí iba a la iglesia, pero iba, porque yo no sabía cómo más de pronto encontrar paz, no tenía como otras herramientas. Entonces yo algún día que quisiera de pronto estar desconectada de lo rutinario, decía, voy a ir a ¿Ibas? la iglesia. Sí. Entonces, bueno, ya pasó el tiempo, me fui a vivir, pues me independicé, entonces pues ya menos que tenía como ahí el papá y la mamá y la hermana, había misa, había Sí, misa, ma. había misa, Sí, exacto. que tenías que ir a Entonces misa obligatoriamente. me desconecté totalmente de la iglesia católica, no de Dios, de la iglesia católica. Y ya tiempo después conocí, bueno, soy mamá, soy una niña hermosa, y conocí al papá de mi hija, el cual pues es criado por unos padres súper católicos, o sea, ellos son súper católicos. Él no Mm. tanto, o sea, el papá de la niña, lo normal, pues al menos cuando lo conocí, lo normal. Pero los papás sí pertenecen a comunidades, a grupos de oración, o sea, son muy católicos, eh, los cuales los respeto, los admiro porque me parece que les funciona su religión, es decir, ellos su fe, para mí su fe les funciona y ellos son Sí, súper respetuosos con las demás otras creencias, creencias. con las demás religiones. De hecho, hace poco el Señor me decía que pues hablándome de mi hermana me decía que él respetaba totalmente pues como las otras religiones y que la conclusión a la que él llegaba es que era el mismo Dios. Entonces, Solo que era un camino pues diferente. Ujú. también los respeto, exacto, también los respeto mucho y considero que les funciona, pero no, a pesar de yo haber estado incluso involucrada en la familia,
pues también me di cuenta que no, yo no conectaba, porque entonces yo empecé a ir a misa con ellos, muy de vez en cuando, pues, no era que el papá de la niña y yo mantuviéramos pues en misa con ellos, no, pero ya era más constante mis idas a la iglesia, precisamente por la relación que tenía con ellos. Pero nunca logré conectar, pues nunca como que yo dijera, pues no. Amiga, De hecho, yo quiero que aclaremos algo. ¿Tú qué, o sea, a qué te refieres cuando tú dices que no lograste conectar? Para ti, ¿qué es como tener esa conexión? amiga, lo que pasa es que para mí, a ver, más adelante les voy a decir otra cosa, pero para mí la iglesia católica es la repetición de la repetidera. Entonces, cuando yo digo que no lograba conectar, era que yo ni siquiera era consciente de lo que decía o de la manera en la que oraba. Yo realmente cuando me acostaba o me despertaba rezaba el Padre Nuestro, tres Ave Marías, bueno, ya no sé, ya ni sé cuántas, gloria al Padre, gloria al Hijo, pero realmente yo ni siquiera estaba consciente de lo que decía cada oración. O sea, entonces no pienso que conectaba ni con lo que decía ni con lo que realmente quería quizás decirle a Dios y obtener de él. ¿Me hago entender? Sí, o sea que tú nunca lograste sentir a Dios en una oración de esas o en una No, ida a la misa, a la iglesia, nada. no. En O una sea, tú no oración te de sentías esas, no. conectada con Dios. No, en una Es eso. oración de esas no. Quizás lo llegué a tener en un momento muy heavy donde por instinto yo hablaba literal con él en medio del Mm. llanto, del dolor, del, no sé, ahí tal vez sí, pero ni siquiera por aprendizaje de la religión, sino por instinto, lo llamo yo instinto. Sí, Entonces ya me separé, pues, o sea, no estoy con el papá de la niña, yo me separé y bautizamos la niña y la bautizamos porque pues yo no sabía nada más, yo simplemente accedí y decidí, porque no fue que me convenció nadie, sino que yo ujú. empecé a Fue hacer los decisión propia. planes, sí, total, yo empecé a Claro, hacer pero los es que planes. eso hace parte de la tradición. Por más que tú ya hubieses decidido que no eras como parte de la religión católica, por así decirlo, es parte de la tradición y esto es una muestra, pues muy boba, por así decirlo, de cómo la religión nos impacta, queramos o no, en todos los ámbitos de nuestra vida, que puede que tenemos creencias muy arraigadas gracias a la religión que ni siquiera sepamos y que está impactando en nuestro comportamiento, en nuestras reacciones, en nuestros hábitos. Sí, que creamos que así es porque así y punto, porque es que Ujú. no conocemos nada más, nosotros pues no lo cuestionamos, pero y actuamos y de pronto nos dimos cuenta que de lo que estamos hablando en este momento, pero muchas personas quizás no. Entonces, la bauticé, o sea, empecé todo el trámite, la bauticé normal, yo no sabía que, o sea, yo solamente conocía que un niño nacía y se bautizaba. Ujú. Ya, eso fue lo Sí. que me enseñaron, eso era lo que yo veía y así fue. Después pues, de bautizar a la niña y como Ay, ya dije, amiga, me separé. incluso, meto la cucharada, que en muchas ocasiones también te dicen que si tú no bautizas a tu hijo o a tu hija, eh, Sí, es como propenso a las malas energías o que está en peligro por el diablo, no sé qué, no sé cuántas, que pues, que en cambio cuando se bautiza ya está protegido de alguna manera por Dios. Entonces también es a través del miedo que tú tienes que bautizar a los niños sí o sí. sí, porque es que entonces yo me hago una pregunta, si no está en la religión católica y no se bautiza el niño, entonces ese niño, ¿qué va a pasar con él? Sí, muy buena pregunta. Entonces, ya yo, como dije, me separé, entonces ya no iba a la iglesia pues como con los ex suegros o con la expareja, ya también dejé de ir, o sea, no tengo memoria realmente. No, es que no, ya yo creo que no volví, si volviera por algún evento, algún bautizo, algo parecido, pero no. Sí. Mi hermana se volvió cristiana, entonces ella pues trató como de hacer clic conmigo y hablarme de la religión cristiana,
Oigan, y yo sentí eso como mera ofensa, a pesar de ni siquiera ser partícipe de la Iglesia Católica ya, yo decía, pues, ¿cómo así? O sea, fuimos criadas por la Iglesia Católica y vos me vas a hablar que ya no vas a ser católica y que querés que yo ya no sea católica. Vengan pues, yo ni Pero mira que siquiera era ahí también, católica. pero ahí O también sea, hay otro sí, cuestionamiento, ¿no? Porque si ella fue a buscar de la religión cristiana es porque también tenía un vacío en la religión católica, de alguna a lo manera, ¿no? mejor, sí, no Sí. sé, ya habría que preguntarle a ella, no lo sé. Supongo Mm. yo que sí. Pero yo era como que, pero como así, y yo le decía, ay, no, pues, o sea, Sí, para ti a era mí me criaron, inconcebible cambiarte de religión, sí, o así sea, no la practicaras. a mí me criaron católica, imagínate, definitivamente. Entonces, bueno, igual y pues normal, ¿cierto? Después de eso conocí otra persona, pues una pareja, tuve una relación con una persona que no, yo creo que no era, o sea, no lo considero que fue cristiano porque no participaba de lleno en la iglesia cuando nos conocimos, pero como que Ujú. sí tuvo en algún momento mucho acercamiento con la iglesia cristiana y conocía mucho de la palabra. Entonces me Pero empezó durante pues la como, relación, pero ambos durante la participaron. relación, sí, durante la relación, entonces él me invitó, me dijo, mira, ¿por qué no nos metemos? Entonces yo en ese momento, a diferencia de cuando mi hermana me propuso, yo ya tenía como la mente más abierta a otras posibilidades, ya no estaba Sí, tan cerrada. Y ya me sí, había ya dado cuenta pues, que yo aceptaste. católica no era. Sí. Entonces yo dije, pues, ¿por qué no? Entonces, pero sí fui muy clara en que yo iba a escuchar. O sea, de que yo no le garantizaba que yo fuera a volverme cristiana de la noche a la mañana, ni que yo Mm. iba a escuchar. Y bueno, A ver qué tal te parecía y ya después decidías. exactamente. Entonces, bueno, yo empecé a ir con él. Me gustó mucho realmente el tema ellos estudian mucho la Biblia, entonces a diferencia de la mayoría, no voy a generalizar, pero sí en un gran porcentaje de los católicos son católicos porque eso les enseñaron, mírame, yo soy un claro ejemplo de lo que dije anteriormente, Sí, entonces nací católica y no sé nada más, pero desconozco la palabra, muchos católicos tienen la Biblia abierta en el Salmo, creo que es el 91 y ya. total, Kate, es que para mí también, o sea, para uno tener que estudiar la Biblia en la religión católica, pues según lo que yo conozco, tienes que pertenecer como a un grupo de oración o algo así. Como los De resto, MSFs. de resto no, tú solamente escuchas lo que dice la Biblia en las Eucaristías y ya, para de contar. Y ya, exactamente. Entonces, bueno, me gustó mucho eso. Ahí aprendí a orar de otra manera, a conectar con Dios. Ahí fue que realmente conocí lo que era conectarme con Él, Ujú. en el Dios que me pinta la religión, ¿cierto? Sí, En ese Dios. Entonces, bueno, esa parte de la oración, de estudiar la Biblia literal, ellos estudian la Biblia. O sea, yo estaba por así decirlo, en un programa de estudio de Biblia. yo Entonces, creo que son dos dinámicas completamente diferentes. por ellos así aprenden los versículos, porque literal uno estudia, escribe, entonces se lo va aprendiendo. Ujú. Eh, pero, a pesar de, sí, de lo lindo, la oración y todo eso, yo realmente no me identificaba con sus reglas, más que todo era con sus reglas. Para mí era, pues, o sea, era hasta doloroso. Yo llegué a sufrir, yo considero que yo sufrí porque era como en un lado queriendo realmente agradar a Dios Ujú. y creyendo lo que me decían bajo sus, ¿cómo se dice? Bajo su interpretación de la Biblia, de la salvación, del fin del mundo, de todo Ujú. eso. Y estaba la otra Caterine, que de por sí siempre fui muy rebelde, de querer vivir, de que yo no le encontraba el pecado o lo malo en ciertas cosas que la religión sí. Y como por ejemplo, el baile. Yo Ujú. fui bailarina antes de ser mamá y amaba bailar, amo bailar y quería retomar el baile porque lo dejé por ser mamá, por, pues, por muchos motivos pues, de la maternidad.
Y cuando ya quise retomar, entonces es que no, está mal que vayas a una No academia, podías. estás mal que vayas a una academia, estás mal que bailes con otros hombres que no son tu pareja, está mal que bailes porque a Dios eso no le va a agradar. Entonces yo, ¿what? ¿Cómo así? Entonces yo me Y mira que sentía, no te dan una explicación más allá de eso, simplemente te ponen la regla y la norma, no puedes hacer esto y punto, así es. pues Entonces a ahí mí empiezas a seguramente dejar de sí, ser tú. a mí seguramente sí me dieron una explicación basada en su argumento, pero obviamente eso a mí no me convencía, mano, porque es que también partamos de que hay algo en el corazón, o sea, es que eso no es todo, para mí ese es Es Dios. que tú lo Entonces, sientes. entonces yo decía, pero ¿cómo así? Y no solo eso, cuando hablo de que yo siento que yo sufrí, hablo, bueno, el baile, pues vaya y venga, yo en este momento ya no soy cristiana y no pertenezco a ninguna academia. Mm. Y bueno, y sigo bien y bueno, bajo mi decisión y mi libertad y ya lo retomaré en el momento en que así sea. Pero, por ejemplo, en la crianza, o sea, también hay normas y reglas para criar. Y había normas que yo decía, wow, o sea, definitivamente esto me hace sentir mal. Y yo no creo que lo que sea de Dios a mí me haga sentir mal. Ujú. Eso sentía yo. Entonces era como, o sea, yo mantenía así, una montaña rusa de emociones impresionantes, queriendo agradar a Dios, pero sentía también que le estaba fallando a mi hija. Wow. Y eso ya lo Qué es todo. duro es tener, eso es Sí, como una incoherencia, ¿no? sí, Como en tu total. Yo por sentir, qué voy a en tu tener que... actuar. No, es que si es de Dios, me va a hacer bien. No. Total. Entonces, bueno, y puede que para muchos sea válido, quizás, no sé, pero entonces definitivamente ese no era mi lugar. Definitivamente ese no era mi lugar. Y yo decía, yo no puedo vivir una vida así, pues llena como de dolor, de sufrimiento, de amargura, de porque entonces yo toda la vida iba a estar pensando que le estaba fallando a mi hija y creyendo que le estaba agradando a Dios, pero en mi corazón yo sentía que no. Ahí fue cuando yo me No, empecé a y no cuestionar, solamente eso, también reprimida de ser tú. reprimida de ser yo. Entonces yo dejé de ser yo, no solo por la religión, sino también por muchas cosas de la relación, de lo cual ya hablaré después. Y entonces yo estaba como no, es que no, en una balanza, como bueno, entonces ¿para dónde cojo? ¿Realmente cuál es mi camino? Y mi corazón me decía una cosa, mi pareja otra, Ujú. y los líderes de la iglesia otra. Entonces yo decía, no, definitivamente no me siento bien, yo hasta estaba enferma, con eso les digo todo, mi cuerpo me hablaba. O sea, Sí, yo no era feliz, yo no era feliz y siempre me he caracterizado por ser muy feliz, yo creo que Manu lo puede decir. sí, total, Entonces, cambiaste muchísimo en ese total, lapso de entonces, tiempo, no eras tú, es que no eso, o era sea, yo. esa es la única manera de decirlo. No era yo, entonces yo empecé a decir, esto no es para mí, este no es mi lugar, así no es. Y decidí terminar pues la relación por muchas cosas, como ya dije anteriormente, y pues también terminé pues como la participación con la iglesia y me empecé a cuestionar, así súper pronunciado, cuestionar, pues ¿para dónde cojo? Entonces, como así, Sí, me crearon ese fue como tu punto católica, de quiebre. sí, literal, o sea, me crearon católica, no conecté, realmente no, y Después fui cristiana y tampoco me sirvió, decidí, entonces ¿ahora qué exacto, hago? entonces yo, entonces, ¿qué está mal en mí? Yo incluso hasta me llegué a cuestionar si había algo malo en mí, o sea, como así, y, y ahí fue donde también o sea, la pregunta de la introducción de qué pasa cuando lo que has sido y has creído no te representa me resonó totalmente, porque literal, o sea, yo creo que yo sufría, o sea, tuve como 2 días de tusa, pero de esa tusa, del me recuperé yo, no tusa por haber terminado la relación en sí, de lo que representa una tusa normal, no, sino como la Sí, tusa de, por ti misma. o sea, volví, me abrazo, volví, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde cojo? Porque dejé ser yo, como que yo volteé y me miré y yo dije, uy, no. Y eso, Sí, como me reencuentro. ¿cómo me reencuentro? ¿Y quién es Dios? ¿Cómo realmente? Ahí pues sí, me lo pregunté de nuevo, ¿quién es Dios? Y pues para mí Dios no puede ser
esto que me han dicho, y literal le pedía respuestas a él. Ahí fue Y cuando te llegaron las respuestas. Sí, ahí fue que ya me llegaron las respuestas y de eso vamos a hablar después. Uy, no, es que, Kate, yo creo que esa pregunta de quién es Dios o qué es Dios no lo hemos preguntado, yo creo que todos los seres humanos, porque de alguna manera es nuestro origen. Y por eso es que este episodio lo estamos empezando, pues, hablando de la religión, porque la religión trata de responder esa pregunta y de la manera en la que tú y yo fuimos criadas, ese fue como nuestro primer acercamiento hacia lo que es Dios. Al igual que Total. tú, yo también fui criada Y sabes bajo algo, la Manu, religión qué católica. pena te interrumpo. Dime, Yo recuerdo que yo escuchaba gente que se cuestionaba quién era Dios. De hecho, sí, tengo un amigo que se denominaba ateo, ¿cierto? Bueno, eso es otro tema. Pero había gente que se cuestionaba quién era Dios y yo no era capaz de hacerlo. O sea, no yo eras como capaz de que decía, cuestionarte. no, o sea, en un momento de mi vida yo decía, Mm. no, yo cómo me voy a cuestionar eso, pues Dios es Dios, es el Todopoderoso y lo que me han dicho en la Biblia, si yo me cuestiono eso, le estoy fallando. Yo me sentía culpable si yo llegaba a cuestionarme. Pero es que Imagínate. de alguna manera eso también nos han enseñado, ¿no? Porque pues ya tienes la respuesta en la religión, entonces ¿por qué te vas a seguir cuestionando? Ahora sí, continúa, te dejo. Parecemos uniformadas, no nos pusimos de acuerdo, listo, esto es típico de Mario y yo, coincidir. Ay, sí. Bueno, ¿qué otra pregunta que yo me hacía mucho era cómo acercarme a Dios? Creo que esa fue la pregunta que detonó como todo, porque desde que yo tenía como 15 años más o menos, en nuestra familia hay una tradición de escribir en un papelito los propósitos para el nuevo año y yo siempre ponía acercarme más a Dios como uno de esos propósitos espirituales. Y la verdad es que para yo dar respuesta a esa pregunta, yo siempre, o a ese propósito más bien, siempre lo hacía desde lo que conocía. Mi familia materna y específicamente las mujeres, pues claro que los hombres también, pero las mujeres aún más, son muy fieles, muy creyentes. Y mi mamá, Dios mío, es una mujer que, o sea, puede ir a misa todos los días, va el martes que a María Auxiliadora, el jueves también, el ¿En domingo serio? reza el, sí, de verdad, Ay, no. reza Y el rosario siempre, o todos sea, los siempre ha sido días, así. sí, siempre ha sido Bueno, así. son muy Y católicos, me ganaron, pues con mis papás me ganaron. sí, muchísimo. Mi abuela también, mi abuela reza el rosario todos los días, tiene un montón de santos, sus veladoras, mejor dicho. O sea, la conexión que mi mamá tiene con Dios a través de la religión, para ella es perfecta. O sea, a ella le funciona a la perfección y como que tiene un balance perfecto entre la religión y la espiritualidad, porque son dos cosas que no son lo mismo y se suele creer que sí, pero no, pero ella lo balancea a la perfección. O sea, para ella la religión es el camino. Ella tiene un don de la gratitud inmenso que yo admiro muchísimo y también un poder de manifestación que ella no tiene ni idea que se llama manifestación, sino que simplemente es como una certeza que cuando ella habla con Dios, ella sabe que la está escuchando y sucede lo que ella está hablando con él. Entonces yo siempre como que envidiaba esa relación que ella tiene con Dios. Siempre Pero trataba de espérame, buscar y hermano, sentir lo yo mismo. te hago una pregunta, ¿ella ora o reza? Las dos cosas. Ah, ok, ya, ok. De hecho, mi familia es tan católica que, por ejemplo, todas las reuniones de 24 de diciembre, 31 de diciembre, siempre antes de las 12 hay un espacio para orar. Agradecer a Dios por ese día, porque estamos reunidos, pues, o sea, a ese nivel. Entonces,
yo no podía entender por qué yo haciendo lo mismo que mi mamá hacía, no podía lograr esa conexión. Porque yo iba a misa cada 8 días, yo incluso llegué también a rezar el rosario, yo rezaba todos los días el Padre Nuestro al acostarme, el ángel de mi guarda, y no lograba esa conexión. O sea, yo nunca, cuando yo digo conexión, es sentir como esa plenitud, como esa presencia de Dios. Nunca, nunca la llegué a sentir con la religión. Entonces yo siempre me sentí eh, como muy Frustrada. insatisfecha, frustrada, sí. Y tampoco me atreví a mirar hacia ninguna otra posibilidad porque de alguna manera estaba mal y la religión católica era el único camino. Era lo que Ahí fue, conocías, claro. cuando también me pregunté, ¿realmente la religión es el único camino para conectar con Dios? Y también me empecé a hacer muchas otras preguntas, por ejemplo, de cómo darle un sentido a mi vida, porque había pasado muchos años en la religión, pero mi vida no tenía sentido. Y se supone que la religión te da como ese alimento espiritual, ¿cierto? Para tú estar bien, pero yo nunca lo sentí así. Esperanza, claro, total. Exacto. Yo recuerdo que yo vivía mal geniada conmigo misma, con la vida. Para mí, pues yo no tenía un propósito ni un sentido. Yo siempre decía que quien en sus 5 sentidos iba a querer venir aquí a esta tierra a experimentar la vida. Para mí eso no tenía sentido. Y A mí me todo, parece increíble, la verdad. sí, porque pues tú me conociste, Kate, en las épocas del colegio. Y yo creo que pues todo el mundo también se puede impresionar como de su manera, porque veía en mí algo completamente diferente a lo que yo cuento. Pero es O que sea, eso era no. una lucha interna. Y prepárate porque de hecho ya se van a sorprender con verte. Total, Pues, porque o yo no sea, aparecí. total, ¿no? Y Manu era la niña tímida, pero yo solamente veía eso, timidez. Es decir, parecíamos polos opuestos, pero opuestos totalmente. Realmente estamos Sí. aquí gracias a que yo le insistí, le rogué su amor, mentira, no, le rogué su amistad. Ya les Eso lo hablaremos de vamos eso. a contar también. Pero cuando yo la veía, yo decía, pues no, es una niña tímida ya, pero más allá de pensar o ver en Todo el ella trasfondo. que no tenía, pues, y ella nunca habló de eso tampoco. Entonces, como que no tenía como sentido de vivir, pues a mí me sorprende demasiado, de verdad. Sí, amiga, pero es que uno no suele exteriorizar las luchas internas que lleva. Bueno, o al menos pues en todo este camino espiritual que he tenido, comprendido que a mí me cuesta muchísimo, por ejemplo, pedir ayuda. Entonces, cualquier inconveniente por el que yo estaba atravesando antes, yo moría y me carcomía sola internamente. Entonces yo a nadie nunca le exterioricé, o sea, ni siquiera a mi mamá, que era la que vivía conmigo, se enteró de todo, por lo que, pues, de todo lo que estaba pasando en mí, jamás. Entonces fue Súper genial. solamente hasta el 2020, que fue el año de la pandemia, cuando descubrí, pues, aparte de la pandemia que estaba en embarazo. Entonces fue como un revolcón, eh, Ah, el revolcón de la vida. Y ese año me marcó mucho porque ese año también me di cuenta de la diferencia que hay entre espiritualidad y religión. Para mí, el darme cuenta de esa diferencia lo significó todo porque ahí me di cuenta que la que había religión otro no era el camino. único camino. Ujú, exactamente. Incluso la espiritualidad me llevó a preguntarme muchas otras cosas más, de por ejemplo, de quién soy, de por qué soy como soy, de cómo mis experiencias en la infancia y en la niñez impactaron para formar la personalidad que creé, porque tú sabes, o sea, tú mismo lo dijiste, yo era muy tímida, muy introvertida, en la adolescencia también sufrí de dismorfia corporal, que eso solamente provocaba en mí el querer ser invisible, esconderme, no ser vista.
Amiga, pero entonces todas estas cosas también era lo que te llevaba a pensar que la vida no tenía pues como un sentido. Total. Ok, Sí, fue el conjunto de muchas cosas que también lo estaremos hablando. ok. Pero yo te digo, Kate, que la espiritualidad y como ese autoconocimiento y el reconocerme como parte de Dios, como esa esencia, para mí lo ha sido todo. Porque desde la religión yo siempre veía a Dios como algo externo a mí, algo fuera de mí, que yo tenía que cumplir como ciertas normas o hacer Para ciertas agradarle. cosas para agradarle y para tener esa experiencia espiritual y sentir su presencia. En cambio, con la espiritualidad yo simplemente tengo que ser yo y ya, Total. nada más, con eso basta. Entonces yo tampoco me sentía identificada con la religión. Lo intenté mucho Mucho. y de verdad que yo rezaba el rosario con fervor, poniendo atención a cada palabra. A diferencia de Kate, yo sí entendía cada palabra, prestaba atención a los sermones y demás, pero eso no me funcionaba. O sea, yo nunca me sentí conectada, nunca tuve como esa experiencia espiritual a través de la religión, No era tu lugar tampoco. tampoco. Es totalmente diferente a cuando medito, por ejemplo, que yo cuando medito Ahí es sí te conectas totalmente. otro nivel, totalmente. Y basta solamente con ir a buscar la definición de religión, que lo hemos buscado en la RAE. Si quieren, búsquela también, que la religión dice que incluye veneración, temor, algo con lo que no estamos de acuerdo, rituales, normas morales, oración y sacrificio. Adoctrinamiento, en pocas Sí, palabras. exactamente. Entonces basta con solo ver esa definición. Yo creo que cuando tú y yo la vimos, pues es que reconfirmamos que definitivamente eso era algo con lo que nosotras no No. estábamos de acuerdo y no nos representaba y no nos sentíamos bien estando allí. Y era Y por ese habrá, y motivo habrá, y habrá quien sí, o sea, y total, es sí. totalmente válido. Sí, es que como yo escuché en estos días que si a ti te hace mejor persona y te hace bien creer en unicornios, pues cree en unicornios toda tu vida. Y sé feliz. Pero yo sí invito que sea bajo el respeto. Cualquier creencia, cualquier religión. Porque también conozco personas que, pues, que se cierran literal en su verdad absoluta y que entonces si no es como la religión de ellos dice, entonces el otro, pues, está mal. Y no, así no es. No, yo creo, amiga, que eso es como un espacio seguro, en donde cada quien puede opinar desde su verdad, lo que sienta, pues, o lo que ha experimentado, ¿cierto? Y va a ser respetado. Así Habrá mucha es. gente que resuene con lo que nosotras hemos experimentado y con lo que nosotras expresemos, y habrá mucha gente Que pues no. que tampoco, exacto, que tampoco se identifique, también está bien. Como hemos dicho, pues es que cuántos seres humanos en el mundo no hay, pues es imposible que para tantos seres humanos tan diferentes haya un solo camino. Eso es muy cierto. Por algo también hay tantas religiones. Es que eso es otra cosa. Sí, total. Y la cosa es que la invitación también es que si tú te cuestionas, realmente te des la oportunidad de abrirte a otras posibilidades, a ver si hay otro camino que te haga sentir mejor que en el que estás en este momento. El punto es si Tenemos, no estás siendo feliz. exacto, exacto, es que tenemos tantas creencias tan arraigadas que en lugar de expandirnos nos limitan y no nos estamos dando cuenta, o ni siquiera, a lo mejor sí, pero no nos damos la oportunidad de creer en otra cosa. Y por muchas cosas también, mano. Por el miedo. Puede ser por miedo. Puede ser Claro, por simple costumbre. Es que así me criaron, así es. O sea, detrás de eso también hay mucha. Yo creo que todo también parte desde la crianza. Si sí, supiéramos lo que como responsables al ser padres generamos en los hijos, eso es bastante amplio. También vamos a tener un capítulo de esto. amiga, sí, pero igual cada quien lo hace lo mejor que Obviamente, puede.
con lo que tienen, con Sí, lo que le claro. enseñaron a ellos Y también. con lo que le enseñaron y también como hijos somos responsables precisamente de sanar y de ver que nuestros padres tuvieron eso. Ujú, exactamente. Que a pesar de tu crianza, a pesar de lo que te pasó, de lo que sucedió, de lo que fue, tú hoy te haces responsable de eso, te haces cargo y eliges cambiarlo, si así lo deseas. Así es, si así lo Ujú, deseas. Exacto. sí. Bueno, Manu, no sé, sí, Bueno, dime. sí, que yo simplemente quiero cerrar con una pregunta que será como el abrebocas del segundo episodio. Y es si tú alguna vez has despertado tu lado espiritual, teniendo en cuenta lo que hablamos de este capítulo, y eso es lo que hablaremos en el segundo episodio. Bueno, no, agradecerles por el espacio, por el tiempo. De verdad que se vienen cosas súper, súper interesantes. Y nada, también nos pueden dejar saber si de pronto quieren que hablemos de algún tema. Sí, total. Muchas gracias por su presencia, por el espacio, por el tiempo, por todo. Y espero que lo estén disfrutando tanto como nosotros. Chao, Manu, chao. Kate.